porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEM, presenta su programa Hermosos son los pies del que va. Alégrense las Naciones. Proclamando al mundo la verdad. Iglesia de Alégrense las Naciones. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Bienvenidos a su programa Alégrense las Naciones. Para nosotros es una bendición y es un honor estar aquí con el propósito de hablar de la palabra del Señor, de exponer, ¿verdad?, este libro de Apocalipsis. Hoy continuamos con la enseñanza del capítulo 14 del libro de Apocalipsis, en el cual pues nosotros sabemos que Dios está hablándole a su pueblo, que Dios está hablándole a la iglesia, para que todos y cada uno de los días nosotros vayamos preparándonos y vayamos afirmándonos en sus caminos. Bendiciones, hermanos. Sí, muy buenas noches a todos nuestros hermanos televidentes que siempre están ahí sintonizándonos. Es un gozo, una alegría, un privilegio poder llegar ahí hasta la comodidad de sus hogares con su programa teológico Alégrense las Naciones. Como dice mi hermano Orlich, hoy continuaremos con el estudio, la segunda parte de este capítulo
14, que nos presenta la aparición de unos ángeles ahí, que tienen unos anuncios bastante cruciales para la historia y el tiempo que se están viviendo al final de la gran tribulación. Esperamos que lo disfrute, que usted pueda escuchar a Dios hablándole a través de estos estudios teológicos. Bueno, buenas noches, hermanos, Dios nos bendiga. Pues estamos muy alegres de poder seguir dando este programa, gracias a ustedes que nos ven, que nos escuchan, y pues todo esto lo ponemos en las manos de Dios. Pues nosotros, hermanos, sepan que normalmente para venir al programa utilizamos varios autores de libros, teólogos conocidos, bastante reconocidos, para poder, los leemos para poder dar alguna opinión teológica seria. La mayoría son pues teólogos como Schaeffer, Pentecost, Balbur, tenemos a Dake, tenemos a John MacArthur, a Tim LaHaye, Matthew Henry. Entonces lo que nosotros logramos es revisar todas estas ideas y poderle entregar a usted los puntos más importantes y más interesantes y que más se apeguen a la Biblia. Nuestro principal fundamento es la Biblia, creemos que es infalible y que ahí está toda la profecía y todo el conocimiento que necesitamos. Pero también no dejamos de entender que estos hombres han dedicado su vida completa al estudio de la palabra, haciendo teologías sistemáticas, estudiando, dando una interpretación a cada versículo de la Biblia. Entonces tratamos de también ver sus opiniones para no traer opiniones fuera de foco. Sabemos que se han hecho nuevos descubrimientos, hay nuevas revelaciones, no de la Biblia, sino cuando vemos el escenario político, cómo se están moviendo los actores, y eso también hay que tomarlo en cuenta, como las noticias de la hora, de cómo se están moviendo esas naciones, eso también es importante. Los nuevos descubrimientos del ADN también en algún caso los vamos a tomar en cuenta. Bueno, como les digo, es una bendición estar con ustedes y vamos a continuar con el capítulo 14 que estuvimos viendo ayer. Ayer pudimos hablar de los 144 mil sellados por el Espíritu de Dios, sellados por Cristo, que son de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu, que los vimos en el capítulo 7, que ahí fueron donde fueron sellados, fueron apartados, y que en este capítulo ya se encuentran delante del Cordero de Dios. Habíamos dicho el día de ayer que habían dos posibilidades. Una, que el lugar donde estuvieran sea ese monte que habla ahí, sea el cielo, delante de los ancianos, delante de Cristo, y entonces para eso ellos tuvieron que haber muerto, o como algunos dicen que es un arrebato, pero es bien poco probable. Pero tener esas dos opciones, que esos 144.000 en ese momento ya estuvieran delante del trono, que hayan muerto aquí en la tierra y estén en el cielo. Y la segunda posición, que es la que creo que más nosotros nos aferramos, es que ese encuentro con Jesucristo haya sido aquí en la tierra de los 144.000, y que ellos son las primicias de las personas de los judíos que van a gobernar en ese milenio en la tierra. Acuérdense que creemos que la iglesia tiene una naturaleza espiritual compuesta de judíos y gentiles que han recibido a Cristo desde que Cristo murió en la cruz del Calvario. Esa es la iglesia. Pero también sabemos que hay promesas para Israel. Hay promesas, hay pactos con Israel que se van a cumplir en el milenio, un milenio terrenal, donde la iglesia va a gobernar. Entonces todo esto lo vamos a ver más detallado cuando entremos al milenio, para que ustedes puedan seguirnos. Pero es importante que usted, como siempre les digo, tienen que tomar en cuenta los gentiles, la iglesia y el pueblo de Israel. Estos tres son los actores importantes de Dios, de los cuales, hermanos, Dios está recogiendo, va a recoger sus cosechas para el fin de los tiempos, y que vamos a reinar y gobernar con Cristo en el milenio.
Pues habiendo aclarado eso, Sí, no sé si quiere hacer un comentario. Bueno, también aclarar que lo que vimos ayer de los 144,000, definir y dejar en claro que nosotros estamos claros con el hecho de que son judíos genuinos, Sí. seguidores de Cristo, ¿verdad? Entonces, según lo muestra la enseñanza que vimos ayer, ese es un punto pues que queremos también dejarlo ya claro, donde no haya dudas, ¿verdad? Según todos los comentarios, como decir hermano, de los teólogos, cuales sacamos referencias para poder ya establecer este comentario y darle un poquito más de firmeza de quiénes son verdaderamente los 144,000. También importante lo que dijimos ayer acerca de las primicias. Identificamos dos primicias, lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios capítulo 15, primero Cristo, luego las primicias, que simboliza la iglesia, nosotros que fuimos los primeros en recibirlo y en pasar a formar parte de la iglesia, resultamos ser las primicias de Cristo como iglesia. Pero aquí a los 144,000, en el versículo 4 dice que son primicias, que son redimidos para Dios como primicias y para el Cordero. Estos nosotros suponemos que son las primicias del pueblo de Israel para pasar al milenio. Ellos son las primicias que en ese tiempo pasaron a formar parte. Claro, como son judíos, pasan a formar parte del milenio y entran al milenio como las primicias y se identifican también como primicias, pero con una diferencia, ¿verdad? Que no son iglesia como nosotros, sino que son las primicias del pueblo de Israel y que pasan a entrar a formar parte del milenio. Sí, es muy importante tener en cuenta eso porque mucha gente confunde a esos 144,000 con la iglesia y no tiene nada que ver porque se especifica claramente que pertenecen a las 12 tribus de Israel y eso es importante, que usted vaya tomando en cuenta que esos tres actores que van a estar en el milenio y que vamos a verlos cada uno, cuál va a ser la función que van a tener en el milenio. Es muy maravilloso esto. Me gustaría que me pusieras la diapositiva. Diapositiva ahí. Para que podamos mirar a ver si ya. Le pedimos a la gente que nos llama que tal vez nos puede llamar pues o mandar sus mensajes. Sí, o mandar sus mensajes. Mire a ver si ya está fíjense bien, la palabra de Dios en Apocalipsis 14:6, que es lo que vamos a seguir, dice: vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Bueno, ahí ya empezamos, hermano. Vemos ya, aquí se ha visto de todo. Este Apocalipsis es maravilloso, hermano. Como vimos en los pasajes anteriores, hermano, hemos visto caballos que salen con los juicios. Hemos visto, hermano, que se abre el pozo del abismo y salen espíritus inmundos. Hemos visto que se desatan ángeles que están ubicados ahí por el río Éufrates, donde pues se fundó cerca, ahí ando Nimrod, fundó Babilonia, donde está Siria. Todo esto, hermano, lo hemos visto. Pero ahora y hemos visto ángeles tocando trompetas, ángeles parados entre el cielo y la tierra con libros. Y ahora, hermano, pero lo que no habíamos visto todavía era ángeles predicando el evangelio eterno. ¿Qué podemos decir, compañeros, de esto que nos muestra estos versículos de la Biblia?
Sí, interesante. Bueno, si nosotros nos damos cuenta a través de la historia, hemos visto a miles de personas tratando, luchando, haciendo esfuerzos evangelísticos por todo el mundo para ganar almas para el Señor. Y vemos también cómo este mundo hace también su mayor esfuerzo para cerrar sus oídos a la predicación del Evangelio. Y Dios sabe eso, Dios entiende que el ser humano por su naturaleza tiene el corazón duro y endurece su corazón a esta palabra. Pero nosotros vemos aquí que el Padre Celestial usa muchos medios para poder llevar el Evangelio, y en ese aspecto usa 3 ángeles para poder complementar su misión. Vamos a ver aquí entonces el tipo de mensaje que vemos aquí. También el significado profético de esta participación de estos ángeles, que pues tenemos algunas opiniones muy de repente un poco no tan iguales, pero que al final de cuentas todas tienen un fundamento firme en la palabra del Señor. Amén. Bueno, Mateo 24:14, ¿verdad? Muestra que dice que hasta que sea predicado este evangelio, entonces dice será el fin. Este es un versículo bastante tomado en cuenta en esta enseñanza que hoy nosotros vamos a tomar, porque vemos los grandes esfuerzos de parte de Dios por esa humanidad, por esa creación de Él, y por la cual pues dio su vida en rescate por ellos. Pero Él no pierde, hermano, las esperanzas, y yo lo que veo aquí es como las últimas llamadas de gracia por parte de Dios hacia el mundo, hermano, ¿verdad? Que está a punto de perderse. Y estos ángeles, hermano, dice que vi otro ángel. Ellos son, en este caso podríamos decir, ángeles diferentes, entes diferentes a los otros ángeles que anteriormente hemos visto en el desenlace de esta batalla de Apocalipsis. Y vemos de la manera en la que Dios quizás quiere tener un mejor alcance para aquellos, hermanos, que no han escuchado el Evangelio del Señor. Más adelante vemos que dice que ellos llevaban el Evangelio eterno de Cristo. Así es. Bueno, una de las señales que hablan del fin de los tiempos, que el fin de esta era, es que, como decía nuestro compañero Orlich, es que el Evangelio iba a ser predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y lo que estaba viendo yo es que hay muchos comentaristas serios que creen de que aquí tenemos el cumplimiento de la profecía de Mateo capítulo 24:14, donde dice, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, complementado por estos ángeles, aunque también tomando en cuenta de que esta comisión no fue dada a ángeles, sino que le fue dada a la iglesia. Entonces de repente no encajaría en el hecho de que fuesen ángeles que cumplieran eso. Pero también los comentaristas creen que no va a ser el hombre el que complemente la predicación del Evangelio en este mundo, sino que en este tiempo se cumple que realmente es el mundo que escucha esta predicación de estos ángeles, claro, enfocada bastante con un gran ingrediente de juicio, porque dice la palabra que este ángel llega con el mensaje del Evangelio a todas las naciones, razas, tribus, lenguas y pueblos. Y realmente este ángel trae lo que es un evangelio eterno. Eterno, o sea, quiere decir que el evangelio es válido eternamente, que su verdad se mantiene hasta en este momento donde hay un mundo que está en una gran, completa desintegración. Esto me hace pensar en las palabras que escribió el apóstol Pablo en su doxología, en la carta de Romanos, donde dice que Jesucristo es la revelación del misterio que había estado escondido desde el principio del mundo. Ahí lo vemos en Romanos capítulo 16, versículo 25, y esto implicaría que el Evangelio es el propósito eterno de Dios para toda la humanidad y que trata sobre todo de las cosas que son eternas. Bien, está bien. Para los que quieran mandar los mensajes, pueden mandar los WhatsApp a los dos, y al final, si tal vez quieren alguna llamada, háganla al 9724, no al 33. ¿verdad? Al final del programa, pero lo mejor es que hagan sus, pues que si nos pueden mejor mandar mensajitos. Bueno, fíjense bien,
dice aquí que vio volar por en medio del cielo. O sea, podríamos decir que es donde el punto del sol es cuando está en su cenit, cuando está, digamos, ahí cuando uno está viendo el sol a las meras 12 del mediodía, y está buscando un punto del ángel donde lo puedan ver. Es maravilloso. Yo hablaba con Orlis y con Denis, que la misericordia de Dios, óigame, verdaderamente que la gente que se pierda es porque no quieren nada con Dios y hay una rebeldía en su corazón, porque es increíble todo lo que Dios hace, hermano. Manda tantos predicadores que hay ahorita, tanta gente predicando, radio, televisión, Facebook, tanta gente dando las buenas nuevas del Evangelio. Y, hermano, nosotros vemos que todavía hay gente que no cree en estas cosas. Fíjense bien, muchos dicen que cuando se inventaron la ciencia ficción o la fábula, muchos creen que la Biblia es una fábula, que es lo que estamos nosotros hablando, pero no miran millones de personas que han cambiado sus vidas por este Evangelio, por este nuevo nacimiento que para nosotros es muy real. Y esto que está en la Biblia, hermano, hay gente muy humilde que le cree, pero también hay eruditos, científicos que han creído a esta palabra. Entonces, es tiempo, este es el momento, hermano, donde usted puede buscar de Dios. No espere a que la iglesia se vaya en el arrebatamiento. Este es el tiempo indicado donde usted puede pedir perdón de sus pecados y darle gloria a Dios, que hizo los cielos y la tierra. No hay duda, hermano, que hay un Dios que ha hecho todas estas cosas. Es imposible que las cosas que miramos se hayan hecho solas. Se necesita un diseñador, un creador para poder hacer todo esto. Y estamos viendo, hermano, que Dios en su misericordia, siendo tan grande y tan maravilloso, tiene, hermano, todavía la opción de mandar ángeles para predicar su palabra en esos tiempos de gran aflicción, porque sabemos, hermano, que óigame, van a estar los dos testigos, van a haber mucha gente que van a dar sus vidas por todo esto, los 144,000, pero vamos a saber que es difícil. En medio de tanta, óigame, el infierno va a estar detrás de todos aquellos que prediquen el Evangelio en esos días, y es así Dios que manda ángeles que proclamen, hermano, por toda la tierra, a toda nación, tribu, lengua. Decía Denis algo que no sé, sí sabemos que hay varios, no pocos, varios comentaristas. He oído pastores muy fuertes también de aquí de Honduras que dicen que aquí es a donde se va a cumplir, que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y que después de eso, hermano, vendría el fin. Es increíble, después de que se haya predicado el Evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces dicen ellos que aquí se va a cumplir. Yo pensaba, pero la labor de predicar el Evangelio a todas las naciones, en lo que a mí me respecta, es una labor de la iglesia de Cristo. Y la tiene que cumplir, la vamos a cumplir, porque si no, hermano, llegaríamos allá al cielo no cumpliendo completamente la misión que Dios nos encomendó. Pero esto yo creo, pienso que puede ser una segunda oportunidad. La gente que está en la gran tribulación, hermano, escucharon a Dios, escucharon la palabra, pero no hicieron caso, no nacieron de nuevo. Muchos de ellos fueron a las iglesias y solo fueron a calentar bancas, pero nunca se convirtieron de verdad. Y es esta una segunda oportunidad que ellos van a tener por medio de la predicación de los dos testigos, de los 144,000 y aún de ángeles del cielo. Fíjate que creemos fielmente que el Evangelio de Jesucristo es el único anuncio, hermano, que tendría vigencia eterna, ¿verdad? Y en estos tiempos, hermano, en lo que estamos con Apocalipsis, estudiando el Apocalipsis, nos damos cuenta que verdaderamente se cumple esta palabra que está en Lucas 21, en el 33, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. Venga de repente sobre nosotros aquel día.
O sea, todo, hermano, lo que está aquí, los afanes y todo lo que nosotros podemos vivir en nuestra vida personal, familiar, secular, va a pasar, hermano. Pero la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo, hermano, será eterno por los siglos de los siglos. Estas frases siempre las vamos a encontrar nosotros en la Escritura, donde el Señor dice que Él es por los siglos de los siglos, que su palabra, hermano, es eterna. Y hoy confirmamos en este versículo donde dice el Apocalipsis que ellos predican el Evangelio eterno del Señor Jesucristo. Así es. Este ángel predica las buenas nuevas acerca del reino de Dios, urgiendo a los habitantes de la tierra para que transfieran la lealtad que le han dado a la bestia, al anticristo, la adoración que el mundo entero le va a brindar al anticristo en ese tiempo, al Cordero. O sea, ellos están diciéndole, cambien esa adoración al único que es digno, al único que merece la adoración. Impresionante también que en todo el mundo se va a escuchar esta predicación. Amén. Por parte del ángel. Amén. Eso es una cosa muy específica que este versículo nos muestra, porque dice que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, una expresión que nosotros hemos venido escuchando desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham, y te bendeciré y será bendición, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es algo, va a ser una predicación en todo el mundo por parte de este ángel, algo que hoy también, ¿verdad?, puede ser posible, dado que cualquier evento puede transmitirse hoy en directo vía satélite, pero estas palabras del ángel son muy muy interesantes, porque sobre todo es una invitación específica del ángel para darle culto a Dios, que es el creador de todas las cosas. Y este mensaje no es Amén. Específicamente un mensaje cristiano, no es un mensaje en base a una religión, sino que es la base de todas las religiones, que es la adoración al Padre. Como quien dice, teman a Dios, no a Satanás, no al anticristo. Y este es el tema de todas las escrituras, hermanos, es el tema de todas las escrituras, de que nos llama a nosotros a dar honor, gloria, alabanza y reverencia al único Dios, al único que es verdadero. Amén. Fíjate que vemos la labor que están haciendo los 144,000 sellados. Sabemos el momento de confusión y de gran tribulación. ¿Qué mejor ubicación para el ser humano tener la oportunidad de ver o de escuchar, hermano, desde el cielo, ¿verdad? Creemos que posicionado, ¿verdad?, para poder escuchar. Dios tiene un interés grande de anunciarle a la gente el Evangelio eterno, porque ya en ese momento, hermanos, en lo que se está ejecutando esto, los juicios de Dios, hermanos, están ya en ese momento por derramarse, ¿verdad? Sabemos que vienen las copas de la ira del Señor. Entonces, así como hay un deseo de Dios por salvar las almas, sabemos que en ese momento también la bestia, hermano, está haciendo su trabajo y está obligando a la humanidad a rendirle culto, honor, adoración, ¿verdad?, a la bestia. Y vemos que es una batalla espiritual la que se está librando. Y me gusta cómo Dios, hermano, en su infinito amor por esta humanidad perdida, hace estas cosas preciosas, hermano, para que la gente tenga todavía la oportunidad de redención, ¿verdad?, de parte de Dios. Increíble, ¿verdad? Es maravilloso. Ya sabemos que les habíamos dicho del capítulo 12 al 15, a uno le llaman un interludio, un paréntesis, y aquí pues hemos estado viendo desde la mujer que tenía vestida de sol, la luna bajo sus pies, vimos el dragón, vimos las bestias, y aquí estamos viendo ángeles que van a predicar en aquel tiempo. Estamos viendo que este ángel está dando una oportunidad a la gente. Acuérdense que llegamos hasta las trompetas, a la séptima trompeta, y como dice Ole, vienen las copas de la ira de Amén. Dios. Hermano, Dios les está dando una oportunidad para que se arrepientan más. Óigame, después de ver todas las muertes, terremotos, de todo eso que hemos estado viendo en los programas, y Dios todavía manda un ángel, una esperanza para que
el mundo se arrepienta. Fíjate que es interesante que el ángel llama pues como a un arrepentimiento. Es el último momento para arrepentirse específicamente antes de que la ira de Dios sea derramada. Hasta el último momento Dios está llamando a la humanidad al arrepentimiento, porque se han dado diferentes interpretaciones sobre esta expresión del ángel, ¿verdad? Que él dice, teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra. Algunos ven sobre la expresión el evangelio eterno que es proclamado por este ángel, unos entienden que la esencia de este es la adoración a Dios, porque el ángel apela a que debemos de adorar, pero otros, en otros casos, miran más un mensaje de juicio que de lo que es la adoración a Dios. Y realmente yo lo veo así, yo lo veo como que es un llamado de que se arrepienta porque el juicio está ya listo, está a la puerta, y está enfatizado mucho en el hecho de la adoración que se le da a la bestia y de la marca de la bestia, de los que se dejen poner esa marca, que ya lo vamos a ver ahorita en los versículos subsiguientes. Recuerden, para los que no han visto los programas anteriores, porque ahorita estamos en el capítulo 14 y vimos el libro de Daniel, vimos todo lo que es Apocalipsis hasta el capítulo 13, y lo pueden encontrar en la página en YouTube, Alérense las Naciones, Apocalipsis, ahí lo pueden encontrar, ahí van a encontrar todos los programas, una buena cantidad de programas de los que hemos visto. Bueno, es maravilloso, hermano, temed a Dios y dadle la gloria. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Temor de Dios, hermano, y eso es una de las cosas que es un respeto que le debemos de tener a Dios, porque Él es grande, Él hizo todo lo que nosotros miramos, y es necesario, hermano, que le demos la gloria y que y la rebeldía inherente en nosotros pueda ser eliminada y quitada. Y está anunciando, dice, la hora de su juicio ha llegado, adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de los aguas. Qué bonito que aquí volvemos a ver lo que pasó en el Génesis. Él está diciendo, Él fue el que hizo el cielo y la tierra. La gente andaba buscando tantas formas y buscándole que los extraterrestres, que el Big Bang, que bueno, pues los multiversos, tantas cosas que inventan, hermano, pero aquí en la Biblia es claro, Dios es el que hizo los cielos y la tierra, y por eso nos hizo a nosotros, para que lo adorásemos, y por eso Él quiere la adoración de sus hijos, de sus criaturas. Amén. Excelente, no sé si pasamos al otro versículo. Sí, solo quiero decir que aunque la expresión del ángel donde dice que predicó a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, puede ser el cumplimiento válido de la promesa de Jesús en Mateo 24:14, donde dijo, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, aunque podría ser, y puede ser que así es, esto no debe ser una excusa válida para que la iglesia, nosotros los que estamos hoy en el tiempo de la gracia, descuidemos la urgencia de las misiones, porque como dijo Januario, esa es una verdad realmente irrefutable, que a quien Dios le ha encomendado la responsabilidad de extender el evangelio a todas las naciones ha sido a nosotros, aunque yo pienso que no dice específicamente y lo van a cumplir y lo van a lograr. Cristo da la orden, pero no dice específicamente la palabra que lo íbamos a lograr, pero Él dice tienen que hacerlo, y la responsabilidad ha sido a nosotros, no a sus ángeles, sino a su pueblo. Fíjate que hay que recalcar eso, la labor de predicar el evangelio a toda tribu, lengua y nación, o sea, aquellos que no conocen a Cristo, la encontramos ahí en el capítulo 9 y 10 del libro de Romanos, y lo que estamos diciendo es muy importante, porque sí hay muchos teólogos, y hemos encontrado comentarios de personas que están diciendo, hermano, que no es quizá el compromiso de ellos como siervos o pastores o como parte de la iglesia enviar misioneros a las naciones. Sí es el compromiso de la iglesia, eso yo creo que tenemos que dejarlo muy claro y ser enfáticos en eso, de decir que las labores de la iglesia, hermano, de hacer que se predique este evangelio a todas las naciones. Lo que estamos viendo en Apocalipsis es
un esfuerzo, hermano, de parte de Dios. Yo pienso que Dios como en su inmenso amor y misericordia, hermano, extiende sus brazos y busca la manera para que su creación, hermano, no sea verdaderamente ganada por el enemigo. Excelente. Bueno, sigamos. Dice Apocalipsis 14:8, para los que llevan la lectura. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es complejo esta parte. Miramos ahí que hablan ya de una Babilonia. Hemos descubierto, y lo vamos a ver en el capítulo 17, capítulo 18, que se habla de dos Babilonias, por lo menos en esa parte del Apocalipsis. Apocalipsis 17 habla de una Babilonia religiosa. Apocalipsis 18 pareciera que hablara de una Babilonia más comercial, que han hecho negocios aquí en la tierra con ella. Entonces aquí habla de una Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Y vemos que esa Babilonia, por eso decimos que esta parte es como un paréntesis, porque la caída de la Babilonia la vamos a ver en el capítulo 17 y en el capítulo 18. Pero como aquí está dando un recorrido por todo lo que es el Apocalipsis, entonces él está hablando ya de ella. Miren qué bueno este ángel. Se alegra el ángel y dice: ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es muy interesante, ¿verdad? Que sabemos que el enemigo gobierna desde las grandes ciudades, desde una Babilonia religiosa, una Babilonia que va a ser literal, un lugar donde el anticristo va a ejercer su poder. Algunos hablan de otra Babilonia también, de una Babilonia política, religiosa, y hay otra comercial. Entonces, pero miramos que Apocalipsis 17 y 18 pues se refiere a esas dos Babilonias que van a ser destruidas más adelante. Habíamos hablado, hermano, en una clase hace, yo creo que 2 semanas, una semana, de esta ciudad. Esta ciudad, hermano, es la ciudad de Nimrod, la que es Babilonia, la que reconstruyó Nabucodonosor, hermano. Y miramos ahí que si hay cosas serias. Esta revista se llama Dossier y se llama La Resurrección de Babilonia. Y miramos, hermano, que Nabucodonosor hizo intentos de restaurar también la Torre de Babel. Y miramos que aquí hay muchos, hermanos, arqueólogos que están pero con ganas de que restaure. Saddam Hussein quiso restaurarla, pero como ustedes saben, murió pues antes de poder hacer este sueño realidad. Pero sí se está hablando mucho de la resurrección de esta ciudad. En el capítulo 18 muchas veces se va a hablar de una ciudad comercial que muchos creen que va a ser la resurrección de esta Babilonia. Aquí dice: bien, la ruina final de Babilonia fue causada por el rey asirio, y esta ciudad la destruyeron, y han habido muchos intentos de quererla reconstruir. Entonces miramos ahí la religión idolátrica de Babilonia, la ciudad de Babilonia, que vamos a ver más adelante. Miren, aquí están los días de gloria. Esta es la misma revista y muestra ahí la ciudad de Nabucodonosor, y al fondo ustedes pueden ver la Torre de Babel que Nabucodonosor trató de reconstruir. Estudiamos la vez pasada que Nimrod, hermano, es el principio de este culto idolátrico al sol. Esa idolatría, hermano, que después de la Torre de Babel se ha colado en todas las culturas. Y todavía, hermano, esa cultura va a emerger, está religiosamente, pero muchos creen que esta ciudad se va a reconstruir nuevamente en lo que es ahorita Irak. Y cuando se reconstruya, el anticristo va también a utilizarla como una sede de donde va a vivir él. Hay unos también mencionan la Babilonia como el Vaticano,
¿verdad? Pues solo estamos diciendo lo que dicen algunas personas, porque en la ciudad de las 7 colonias, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero tenemos los dos puntos, uno en Irak y otros dicen que es Vaticano, y hay otros que también dicen que es Nueva York, pero eso mejor lo vamos a analizar un poco más adelante. Ahí miramos a Nimrod, mira, aquí está la epopeya de Gilgamesh, muchos dicen que este es Nimrod, y qué casualidad, mire que su amigo, aquí está, es un cachudo, y como miramos la vez pasada, el amigo del anticristo va a ser uno con 2 cachos, de cuernos de cordero, ¿eh? Y ahí miramos que en la epopeya de Gilgamesh vemos la historia de Gilgamesh y un amigo que tiene él que andan haciendo algunas historias ahí. Un día vamos a hablar más adelante de esto, pero los que quieran leerlo, era un gigante y muchos lo consideran que es el mismo Nimrod. Y también, hermanos, la vez pasada también miren, esto es el Parlamento de la Unión Europea, y miramos ahí la fotografía de la Torre de Babel, que no terminada, porque Dios no permitió que la terminara, es una foto, y miren, en este almanaque de la Unión Europea dice, Europa, muchas lenguas, una sola voz. Ahí miramos, hermanos, que se cree que hay muchas posibilidades que esta ciudad de Babilonia sea reconstruida. Amén. Bueno, el término Babilonia, podemos decir que podría ser una humanidad organizada en rebelión contra Dios. En el Génesis nosotros vemos quién es Nimrod, y como tú lo estás mostrando ahí históricamente, de dónde viene, y aquí tenemos la genealogía de Nimrod. En el Génesis 10:8, y Cus engendró a Nimrod, dice, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Entonces, aquí vemos cómo Babel, él construye Babel y fue fundada por Nimrod, y era una de las ciudades más antiguas de la tierra de Mesopotamia, en el Sinar. Ahí lo vemos como él, como un hombre poderoso, pues tiene la potestad o quizás la capacidad de reunir gente. Pero dice aquí este comentario que el Señor confundió a la gente de esos tiempos para que no edificaran esa torre, o para que se destruyera. Posteriormente, y vemos la relación entre Babel y Babilonia, sí, ¿verdad? Esto es bien importante. Posteriormente, Babilonia fue la capital y sede del reino de Nabucodonosor, quien edificó una enorme ciudad de la cual todavía existen sus ruinas. Babilonia llegó a ser una ciudad sumamente inicua. Esto también es un dato muy interesante, cómo llegó a ser esta ciudad inicua, la llaman ellos, por lo que ha llegado a simbolizar la iniquidad a través del mundo. Imagínense cómo la historia ha venido arrastrando, y creo, hermano, que la humanidad ha venido siendo objeto de penetración a través de las generaciones por lo que viene arrastrando, ¿verdad? Todo lo que es un reino babilónico, satánico, desatado desde esos tiempos. Y fíjate que esta ubicación de esta ciudad también es importante. Estaba viendo yo en los mapas cómo está ubicada ahí, de donde saldrán los ángeles, allá los 4 ángeles del Éufrates, ¿verdad? Y oíme, yo digo, Dios mío, ¿será que este lugar es un lugar de demonios? ¿Será un área donde hay tanta guerra y tanta maldad en esta zona? ¿Verdad? Entonces, sí me gustó mucho este enfoque que le dan, pero ahorita actualmente la gente, como tú decías, ¿qué está pasando en el entorno mundial ahorita? Y estamos diciendo que puede ser Babilonia también un sistema religioso, político y, oiga bien, y también económico, ¿verdad? Que todos estos sistemas han sido verdaderamente permeados por Babilonia, ¿verdad? Por lo que simboliza aquí el Apocalipsis, a lo que se refiere cuando dice Babilonia, ¿verdad? Y dice que ha fornicado y que ha hecho beber, dice, ¿verdad? A las naciones, o sea, las ha prostituido a las naciones. Así es.
hay una cosa, un dato importante que quiero decir. La falta de respuesta del mensaje de este primer ángel que aparece anunciando este evangelio lleva a que un segundo ángel pronuncie este juicio. La referencia a Babilonia, como decíamos, está relacionado tanto en el reino político, económico y religioso del anticristo. Y la ciudad original de Babilonia, que fue la cuna de la antigüedad de la idolatría, que inició este gran personaje de Nimrod, es ahí donde se construyó esta famosa Torre de Babel. Pero hay algo bien importante, hermano, aquí que yo quiero comentarles. Esa idolatría que comenzó ahí con la Torre de Babel se terminó dispersando por todo el mundo después de que Dios confundiera el lenguaje humano ahí. Y dice el ángel, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. Y estas palabras ilustran cómo Babilonia provocó que el mundo se embriagara con sus deleites pecaminosos y participara en lo que se llama una orgía de rebelión espiritual y de fornicación espiritual. Iniquidad, aunque también se puede referir a algunos deleites pecaminosos productos de esa época, porque la fornicación es también una prostitución espiritual en el sistema engañoso que el anticristo va a tener en ese tiempo. Ahora, hace bastantes años se publicó un libro escrito por Alexander Hislop, relacionado con lo que dice Orris, de la ubicación que tiene esta ciudad que quiso ser reedificada. Este hombre sostenía la idea de que Babilonia había sido el cuartel general de Satanás desde el mismo principio de los tiempos. Amén. Y según, ahí fue donde nació la idolatría. Sumeria, que fue la esposa del rey Nimrod, opinan que sí, se llamaba así, decían que era su madre, la cual que se casó con su propio hijo, pero también ella fue la reina de Babel, que más adelante esta mujer llegó a ser Babilonia. O sea, ella fue la reina de Babel y después obviamente esta ciudad se llamó Babilonia. Ella misma fue la que acuñó la historia de que había nacido ahí de un huevo y que se recogió del río Éufrates, y que ella misma después rompió su cáscara y salió de él como una persona adulta. Así que esa historia se terminó convirtiendo en una leyenda y fue objeto de adoración, introduciendo un concepto de idolatría por todo el mundo. Sí, esto de este libro se lo recomiendo, búsquenlo. Se llama Las dos Babilonias de Hislop. Ahí cuenta toda la historia de Semiramis con Nimrod, y después de ahí nace lo que es Tamuz, que es el dios Sol, que es la reencarnación de Nimrod, y que muchos lo celebran, hermano, y nació el 25 de diciembre, y de ahí viene todo el misterio de la iniquidad, hermano. Es toda esa idolatría, el culto a la madre y al hijo, hermano. El Semiramis con Tamuz, que se ha hecho popular en casi todos los lugares, por más remotos que sean de las naciones. ¿Por qué? Porque como salió de Babel, y esa iniquidad, hermano, como que está queriendo ser resucitada. Hermano, es increíble. Poneme la diapositiva, por favor, que se estén viendo estas cosas, hermano. Miramos la foto del lado derecho, en la parte de abajo, es una pintura que se hizo de la Torre de Babel. Si ustedes miran, está semi-construida, o sea que no está construida por un lado. Y esa misma la usan en algunos afiches de la Unión Europea. Y también, hermanos, miramos el Parlamento, que pareciera que fuera una torre no terminada de construir. Entonces, muchas personas piensan que sí se va a levantar nuevamente la ciudad de Babilonia. Aunque hay una maldición, ¿verdad? Para sí, hay una maldición de Dios para que construya la ciudad, pero no creo que le hagan caso ya al final, ¿no? Ya ves cómo terminó Saddam Hussein. No, claro, el hombre desafía, ¿verdad? Siempre ha tratado de desafiar a Dios, y en esto pues nosotros lo sabemos. Y es más, cuando tú ves algún comentario y alguien dice, hey, y tal familia, porque hablan de familias poderosas a nivel mundial, y no, son babilónicos. Entonces siempre ubican a la gente como que estas personas son las personas que corrompen de alguna forma en la política, en el área financiera, en el área religiosa, ¿verdad? Y se coluden
con los reyes de la tierra. Bueno, aunque Apocalipsis, hermano, nos está mostrando a nosotros que el ángel dice, pues aquí sería en el 8, ¿verdad? Ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, aquí también nosotros vemos como este vino es algo, es como una esencia, hermano, contaminante, ¿verdad? Hacia los reyes. Algunos pueden decir, bueno, hacia los presidentes de cada una de las naciones. O sea, ¿de qué manera lo pueden hacer? Sí, yo creo que tienes un comentario ahí, Denis. Sí, lo que decía vos, ¿verdad? Hay una alusión a esto en Jeremías capítulo 51, versículo 7, donde leemos: la copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino, bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Y el siguiente versículo dice: de repente cayó Babilonia y se hizo pedazos. Prácticamente lo que el ángel estaba diciendo ahí, ha caído la Babilonia. Estaba aseverando que realmente había caído. Y en el Antiguo Testamento vemos que la conquista que tuvo el rey de Ciro, el rey de Persia, de Babilonia, fue uno de los acontecimientos más llamativos de la historia antigua, porque en aquellos días Babilonia había sido para los profetas la misma encarnación del poder, de la maldad y del pecado. O sea, no iba a ser fácil que cayera esta gran ciudad, porque era para los profetas una encarnación del mero poder de Satanás. Sin embargo, Isaías 21:9 dice: cayó Babilonia y los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. O sea, el acontecimiento fue un acontecimiento que trascendió hasta los cielos. ¿Por qué? Porque se decía que Babilonia había hecho beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y en esta frase se funden las dos concepciones del Antiguo Testamento. Tanto del libro del profeta Jeremías, que dice de Babilonia que fue una copa de oro que embriagó a toda la tierra, y la idea es que Babilonia fue una fuerza realmente corruptora. Desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que había seducido a las naciones hacia una especie de inmoralidad de mente. Y aquí en el libro de Apocalipsis, en este capítulo 14, Babilonia ha sido reedificada, pero va a ser reedificada en ese tiempo de la gran tribulación, pero también en ese tiempo de la gran tribulación esta Babilonia va a desaparecer. Muy bien, muy bien. Fíjate, Januario. Sí, no sé si quieres que hablemos. Sí. Ya para el capítulo. Bueno, aquí es sobre la fornicación. Fíjate que el término si lo enfocamos de una manera espiritual, nos vamos a dar cuenta que lo que hizo Babilonia, lo que hace Babilonia es guiar a los reyes de la tierra, y esta copa es de la adoración hacia otros dioses. Y lo tremendo es que si vimos el capítulo 13 de Apocalipsis, vemos como el falso profeta conduce o incita a los moradores de la tierra a que adoren a la bestia. O sea, ese es uno de los puntos más fuertes. Y a esto nosotros le podemos llamar fornicación espiritual. O sea, ¿cómo lo menciona el ángel? Dice que es fornicación espiritual la adoración a otros dioses. Y nos quedamos sorprendidos al ver la fornicación espiritual acompañada de inmoralidad. O sea, negocios, podemos decir, negocios sucios. Sí. Manipulación financiera, pobreza que pueden traer hacia los pueblos, algún tipo de proyectos, hermanos, para controlar la población mundial. Y nosotros nos podemos preguntar, hermano, y abrirnos un poco hacia ver a qué significa, hermano, esta fornicación de la que nos está hablando este libro de Apocalipsis. Sí, rápidamente, que solo quiero decir que muchas veces Babilonia, proféticamente hablando, se refiere a la ciudad literal, pero muchas veces al sistema religioso y otras veces al sistema político, pero todas echando un vapor del malvado carácter de la Babilonia histórica,
que ha sido pues esa oposición de idolatría y de contaminación y de prostitución religiosa que ha causado a través de la historia. Pues ese es el trasfondo histórico que nosotros debemos de ver en esta Babilonia, que ha sido pues una trascendencia histórica que nos muestra de este tipo de pecado idolátrico hacia Dios. Bueno, vamos a seguir hablando de esos en el capítulo 17 y el 18. Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba su marca. Óigame, es increíble que yo sé que hay mucha gente que no cree en estas cosas, y aunque he oído de gente que creen en Dios, pero cuando usted le habla del Apocalipsis, no creen en esto. Creen que son fábulas o cosas que no van a ocurrir, pero aquí vemos, hermano, que si creemos en la Biblia y si creemos en Dios, debemos de tomar en cuenta que ya, fíjese, sale un ángel predicando, después sale un ángel hablando de juicio, pero aquí, hermano, es una advertencia. Dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en sus manos, él también beberá del vino de la ira de Dios. Fíjate que esto nos recuerda que hay una conexión fuerte entre el adorar a la bestia y a su imagen y el recibir la marca en la frente o en la mano. O sea, en aquel tiempo nadie por casualidad o accidente va a tomar esa marca. Eso va a ser bien claro, que es que me equivoqué. No, la conexión entre adorar a la bestia y el tomar esa marca va a ser lo suficientemente claro. Por eso el ángel pronuncia este juicio tan terrible. Ahora, el recibir esta marca puede verse lo suficientemente como inocente para aquellos que moran en la tierra. Algunos de ellos lo podrán ver así. En sus ojos quizás no se vea más que de repente un simple juramento de alianza y de devoción al anticristo y a su gobierno. De repente ellos no van a poder visualizar ni tener una convicción espiritual del delito tan grave que están cometiendo. Va a ser lo mismo como en los primeros siglos del cristianismo, hermanos. No sé si nos acordamos donde en los tiempos del César, en los tiempos del Imperio Romano, cuando quemar una pizca de incienso a la imagen de César y poder decir también una pronunciación que decían César es el Señor, y eso era tenido como un inocente acto de un deber cívico de los antiguos paganos hacia el Imperio Romano. O sea, decir César es el Señor era como apoyar al presidente en ese momento, y eso va a ser prácticamente una relación muy profunda y bastante unida con lo que va a suceder en aquel tiempo, que mucha gente no van a tener el discernimiento espiritual para comprender el delito tan grave al que se están metiendo al aceptar esa marca. Fíjate que sí, es que los moradores de la tierra, por eso a esto se le llama gran tribulación, hoy están en una encrucijada, hermano. Pienso que el ángel está advirtiéndoles que el hecho de recibir esa marca, sobre ellos, hermano, viene un tremendo tormento. Y esto, el versículo lo ve como una forma, hermanos, en la que la gente sufrirá las consecuencias de tomar, como dijo el hermano Denis, a bien no solamente adorar, sino permitir que se les marque. Pero hay otro problema. Los moradores de la tierra de ese momento tendrán problemas, porque la bestia les dice que si no tienen esa marca, está presionándolos, no van a poder comprar ni vender, no van a poder comer, no van a poder tener algún tipo de privilegios en cuanto a transacciones, no sé, hay un montón de cosas, hermano, y ese es uno de los peligros de la humanidad, que la humanidad, hermano, está acostumbrada a los placeres, a los lujos, quizá a los viajes, a un montón de cosas que determinan a veces el estatus de vida de la gente, pero se olvidan, hermanos, de la eternidad en Dios.
Y esto es lo que está pasando en este momento. La gente, hermano, no haya verdaderamente qué hacer. Por eso es importante y por eso Dios está ahí mandando, hermano, esos ángeles para que ellos puedan hablarles. Y como decía el hermano, no tiene justificación ningún ser humano de ese tiempo el hecho de decidir, ¿verdad? Enfrentarse, dejar que lo marquen con la marca de la bestia o preferir morir para la gloria del Padre. Hay un detallito, quiero decir. Dice que el que se deje marcar con esta marca del 666, dice que va a beber del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. O sea, sí, aquellos que adoran al anticristo van a ser forzados a beber el vino de la ira de Dios. O sea, esta copa de la ira de Dios es como un vino sin diluir, mezclado con especias para hacerlo aún más fuerte, o sea, más puro. Y fíjense que la idea de que Dios tiene la copa de la ira, la cual Él hace que todos aquellos que estén bajo juicio lo beban, está expresado más de 13 veces en la Biblia. Por ejemplo, en los Salmos 75:8, Jeremías 25:15, son algunos ejemplos. Y esta es la idea. Esta es una idea muy importante y muy figurativa en lo que hizo Jesús. Esta es la idea que está detrás de la copa que Jesús quería evitar si fuera posible, allí en Mateo 26:39, cuando Jesús decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Jesús voluntariamente tomó la copa de la ira del Padre, la cual nosotros merecíamos tomar. Nosotros merecíamos tomar esa copa y que la ira de Dios se desatara sobre nosotros, pero nosotros fuimos librados de eso porque Cristo tomó esa copa de la ira del Padre por nosotros. Aquí los enemigos de Jesús no tienen elección. Me comentaba Januario que esa es una de las razones también por las cuales nosotros podemos declarar que la iglesia no va a pasar por esa gran tribulación de que esas personas que van a beber de la copa de la ira de Dios, porque Cristo tomó esa copa de la ira de Dios por nosotros para que nosotros no la bebiésemos. Excelente, excelente. Entonces ahí está, mire, dice que beberán la ira de Dios, el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento. Y mire qué tormento que ese tormento dice que sube por los siglos de los siglos. Alguien podría estarse riendo de nosotros y pensar: no, hombre, yo no creo en ese tipo de cosas. Pero hermanos, debemos de saber nosotros que si nosotros tenemos la razón y esto es cierto, hermano, usted va a pasar la eternidad atormentado. Aquí dice, hermano, las palabras que dice aquí: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Hermano, hay gente que no adoran a Cristo, pero van a estar obligados de adorar a ese gobernador que va a venir más adelante. Es por eso que nosotros también, a los que siempre nos están preguntando que si la iglesia va a pasar o no va a pasar la gran tribulación, hermano, la iglesia no está para la ira y más la ira de Dios. No podemos, hermano. Esto descarta que la iglesia vaya a pasar por la gran tribulación, porque es el cáliz de la ira, hermano, servido puro sobre los moradores de la tierra de ese tiempo. Hay una expresión ahí que yo quiero decirla rápidamente. Dice: y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Qué interesante aquí. Muestra que Dios no va a estar ausente ahí en el infierno, porque esta gente va a ser atormentada en el infierno, hermano, pero dice ahí que va a ser delante de los ángeles y del Cordero. Él va a estar ahí en toda su santidad y su juicio justo. No sé cómo toman ustedes ese versículo, hermano, pero dice que van a ser atormentados de día y de noche, y estarán delante de los ángeles y del Cordero. O sea, está mal decir que el infierno va a estar vacío de la presencia de Dios. De repente sí va a estar vacío del amor de Dios, pero va a haber ahí una participación de Dios, hermano, porque estas personas van a ser atormentados, pero también la presencia de los ángeles, hermano, y el Cordero va a estar ahí. La presencia de Jesús va a estar ahí, y tu ira en contra del pecado. Bueno, hermanos, nos vamos a seguir la próxima semana
con el siguiente capítulo. Acuérdense, dice 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos cerramos, hermanos, nos vemos la próxima semana de 7 a 8 de la noche en su programa. Lunes y martes. Lunes y martes, perdón, de 7 a 8 de la noche. Alégrense las naciones. Bendiciones. Su programa Hermosos son los pies del que va Alégrense las naciones. proclamando